Cálculo diferencial. Derivada de la función logarítmica. Inicialmente, para definir qué es un logaritmo, recordemos una forma exponencial, la forma 2 elevado al cubo. 2 al cubo es igual a 8, es la forma exponencial. Esta forma exponencial está compuesta de 2, que es la base, 3 el exponente y 8 como potencia. El equivalente en la forma logarítmica se escribe y lee como podemos ver. Logaritmo base 2 de 8 es igual a 3. Por lo tanto, el logaritmo, a modo de definición, es el exponente al que debe estar elevado un número llamado base para llegar a ser igual a otro número. Esa es la definición del logaritmo. Un caso particular es el logaritmo natural que se escribe ln. En este caso leeremos logaritmo natural de u. Este tiene como base al número de Euler, al número e, que es un número irracional. El número de Euler es igual a 2.7182, 81, 82, 84, 59045. Quiero decir que es una aproximación, porque la cantidad de dígitos es infinita. Ahora bien, con relación al cálculo de la derivada, presento los teoremas para calcular la derivada de la función logarítmica. Primer teorema, la derivada con respecto de x del logaritmo de base a del número u o de u es 1 entre u por el logaritmo base a del número de Euler por la derivada de u. Segundo teorema, la derivada con respecto de x del logaritmo natural de u es 1 entre u por la derivada con respecto de x de u. Calculemos la derivada de dos casos. El primero de ellos, f de x es el logaritmo base 2 de 6x cuadrada más 3x menos 12. Identifiquemos elementos. U es el argumento de la función 6x cuadrada más 3x menos 12. A es la base del logaritmo, que es 2. Y el teorema para calcular que aplicaremos es derivada con respecto de x del logaritmo base a de u, 1 entre u, por el logaritmo base a del número de Euler por la derivada con respecto de x de u. Sustituyendo, la derivada de y con respecto de x es 1 entre u, 6x cuadrada más 3x menos 12, logaritmo base 2 del número de Euler, por la derivada con respecto de x de u, que es 6x cuadrada más 3x menos 12. Esta última derivada corresponde a 2 por 6, 12, x, 2 menos 1 es 1, no se escribe, derivada de 3x es 3, derivada de una constante vale 0. Esta forma algebraica al multiplicarse por 1 queda en el numerador, el resto de la forma queda igual. Y como en todos los procedimientos algebraicos, siempre que podamos simplificar lo haremos. En este caso, el factor común en numerador y denominador es 3, porque 3 por 4 es 3 por 4x es 12x y 3 por más 1 es más 3. 3 por 2x cuadrada es 3 por 2x cuadrada es 6x cuadrada, 3 por x es 3x y 3 por menos 4 es menos 2 por el logaritmo base 2 del número de Euler. Si 3 multiplica y divide, 3 entre 3 es 1 y 1 es neutro multiplicativo. Por eso en las clases de matemáticas decimos se va o se elimina, porque es un neutro multiplicativo que no afecta al resto de la expresión. De modo que el resto de la expresión es derivada de y con respecto de x, ya como resultado, 4x más 1 entre 2x cuadrada más x menos 4 por el logaritmo de base 2 del número de Euler. Ese fue el primer ejemplo. Abordemos un segundo caso. F de x es el logaritmo natural de 5x cúbica más 2x cuadrada. U es el argumento de la función 5x cúbica más 2x cuadrada. Aquí no daremos la base porque la del logaritmo natural es el número de Euler. Pero sí establecemos que el teorema de cálculo es derivada con respecto de x del logaritmo natural de u igual a 1 entre u por la derivada respecto de x de u. Sustituyendo, la derivada de y con respecto de x es 1 entre u, 1 entre 5x cúbica más 2x cuadrada, por la derivada con respecto de x de u, 5x cúbica más 2x cuadrada.
Esta derivada, al calcularse, multiplica el numerador. Entonces, derivada de 3x quinta es 15x cuadrada más, derivada de 2x cuadrada es 2 por 2, 4x, y aplicamos lo dicho en el ejemplo anterior. Aquí cabe al lugar una forma de factorización para simplificar. X por 15x es 15x cuadrada, x por 4 es 4x, denominador, x por 5x cuadrada es 5x cúbica, más x por 2x es 2x cuadrada. Eliminando la x para simplificar, la derivada de y con respecto de x es 15x más 4 entre 5x cuadrada más 2x. Este es el resultado de nuestra segunda función logarítmica. Ahora la invitación es para poner a prueba tu conocimiento. Calcula la derivada con respecto a x de cada una de las siguientes 4 funciones logarítmicas. La información anteriormente dicha debe ser suficiente para poder desarrollar y calcular estas derivadas. Deseo que todos ustedes tengan un excelente día.